Jóvenes, esta es nuestra 11ª semana, o como dicen en buen salvadoreño, la semana 11. Hemos iniciado ya a hablar de lo que es el riesgo y sabemos que los riesgos incluyen, entre otros, riesgo estratégico, riesgo ambiental, riesgo de mercado, riesgo crediticio, riesgo operacional, riesgo tecnológico, riesgo de imagen, riesgo de cumplimiento, entre otros. Lógico, vamos a focalizarnos un poco en lo que es el riesgo tecnológico, que es lo que nos compete, ¿verdad? Y habíamos ya mencionado que una de las características que debe tenerse en cuanto al conocimiento, reconocimiento y administración del riesgo está determinado por el apetito de riesgo y la tolerancia al riesgo. Y por ello tenemos en COSO una definición de apetito y de tolerancia al riesgo. El apetito por el riesgo y la tolerancia son conceptos que se usan con frecuencia, pero el potencial de malentendido es alto. Algunas personas usan estos conceptos indistintamente. Creen que el apetito, el riesgo y la tolerancia por el riesgo es lo mismo. Tremendo error. Porque el riesgo no se puede erradicar. Hay varias formas de manejarlo, pero no erradicarlo. No, eso no es posible. El riesgo es una característica inherente a lo que es la gestión del negocio, independientemente del giro de negocio de la empresa o el ramo de industria en que esté ubicada, independientemente de una empresa privada o es gubernamental, si es una empresa agrícola, si es una empresa financiera. Las definiciones del marco de riesgo de tecnología y de información son compatibles con las definiciones que nos da COSO. Y esto lo podemos también validar en la ISO 31000, ¿verdad? De manera que atentos con ese aspecto, porque el apetito por el riesgo se entiende como la cantidad de riesgo que una entidad, una empresa, está preparada para aceptar cuando intenta alcanzar sus objetivos. Al considerar el apetito de riesgo en niveles para la empresa, tenemos dos factores principales que son importantes. Número uno, la capacidad objetiva de la empresa para absorber pérdidas. Por ejemplo, pérdidas financieras, daños a la reputación de la empresa. Otro aspecto es la cultura o la predisposición hacia la toma de riesgos. En la empresa somos cautelosos o somos agresivos para la toma de riesgos. ¿Cuál es la cantidad de pérdida que la empresa quiere aceptar para perseguir un retorno? El apetito de riesgo puede definirse en la práctica en términos de combinaciones de frecuencia y magnitud de riesgo. Por lo tanto, el apetito de riesgo puede y será diferente en las empresas, aún dentro de un mismo giro de negocio, aún dentro de una misma plaza, aún dentro de las mismas usos y costumbres, aún dentro de las mismas condiciones de mercado. Por lo tanto, no existe una norma absoluta o estándar de lo que constituye un riesgo aceptable o un riesgo inaceptable. Y en el caso de COSO, el COSO ERM, que es un marco integrado de gestión de riesgos empresariales, se enumeran los siguientes criterios. El primer criterio es estrategia. Decimos que el criterio estratégico consiste en visualizar objetivos de alto nivel, alineados y que apoyan la misión empresarial. Los objetivos estratégicos reflejan
La elección de la gerencia sobre cómo la empresa buscará crear valores para sus partes interesadas. El otro es operacional. Se refiere a la efectividad y la eficiencia de las operaciones de la empresa, incluidos los objetivos de rendimiento y rentabilidad y salvaguardar recursos de la empresa contra pérdida. El otro aspecto es informes. Se refieren a la fiabilidad de los informes, es decir, a la confiabilidad, a la objetividad de los informes. Y esto incluye informes internos y externos. Y no necesariamente tienen que involucrar información financiera. Otro aspecto dentro del marco integrado de la gestión de riesgos empresariales es cumplimiento. Se refiere al cumplimiento de las leyes y reglamentaciones relevantes, las cuales sabemos por experiencia, por conocimiento de la realidad concreta que nos rodea aquí y en otros lugares, que el marco jurídico no es estático. A veces las leyes cambian y cambian de un momento a otro, a veces con un previo aviso, a veces con una campaña publicitaria que nos va advirtiendo que va a haber cambios, a veces cambian de la noche a la mañana. Por lo tanto, debemos tener un marco integrado de gestión de riesgos empresariales. También se habla de un aspecto importante que corresponde a los análisis de riesgo. Cuando hablamos de los análisis de riesgo, tenemos ciertos estándares sobre la elaboración de los informes de riesgo y que generalmente abordan los tipos de informes, los medios de comunicación, la información que se comunicará, los temas relacionados a la empresa, los procesos de gestión de TI, los procesos de aseguramiento y auditoría de TI, la gestión de aseguramiento y auditoría de TI. Ojo, porque no es lo mismo procesos de aseguramiento y auditoría de TI que gestión del aseguramiento y auditoría de TI. No vayamos a confundir esos aspectos. Dentro de ello, lógicamente que cabe de nuevo mencionar que es muy importante la planeación de auditoría. La auditoría no es una actividad que surge por inspiración. Claro, ya hemos mencionado que en toda empresa, al principio del ejercicio fiscal, el auditor en jefe debe elaborar lo que en algunas partes le conocen como estatuto de auditoría, en otras partes lo llaman carta de auditoría, que contiene en términos generales las actividades que auditoría va a desarrollar en ese ejercicio fiscal. Pero eso no quiere decir, porque es una enumeración, eso no quiere decir que cada auditoría planificada, cada auditoría visualizada o que surge de un momento a otro la necesidad no va a tener una planificación. Debe tener una determinada planificación. Otro punto es los aspectos a considerar al evaluar los procesos del negocio. Otro, la definición del riesgo provista para la Administración de Seguridad TI, publicada por la ISO. Ya mencionamos que tenemos la ISO IS 31000, que trata sobre lo que es la gestión de riesgos. Otro aspecto son las amenazas para TI. Otro aspecto, el ciclo de vida del proceso de evaluación de riesgo. Es que todo responde a ciclos bien reconocidos, bien determinados, que nos van a ir dando la pauta sobre cómo debemos realizar la evaluación de riesgos, que es un sexto aspecto. Y por supuesto que la evaluación de riesgos nos lleva a considerar la mitigación de los riesgos. Y fíjese que el vocablo mitigación en ningún
momento es erradicación o supresión de riesgos, porque eso es algo que no existe. Los riesgos primero los tenemos que reconocer, luego los tenemos que administrar. Probablemente algunos riesgos los podemos trasladar. Probablemente algunos riesgos los tenemos que manejar de la mejor forma posible. Y en todo caso, un aspecto importante es que siempre vamos a tener un riesgo residual. Riesgo residual es aquella parte del riesgo que no podemos obviar y tenemos que manejar. También tenemos la evaluación de contramedidas para mitigar los riesgos. Ya hemos hablado que algunos riesgos físicos, por ejemplo, los riesgos de incendio o los riesgos contra desastres naturales, en la parte de tecnología de información podemos de alguna manera trasladar el riesgo mediante una póliza de seguro. Y esto aplica a las instalaciones físicas, aplica al hardware, aplica a todo el entorno físico en sus diferentes manifestaciones, pero nunca al software y mucho menos a los datos de la empresa. Y ahí tenemos un punto importante porque es algo que debemos de aprender a manejar y debemos de administrar y debemos de diseñar todas las medidas para poderlo manejar de la mejor forma y las contramedidas ante los riesgos que están ahí porque son inherentes y en algún momento van a hacer su aparición y nos van a impactar. Y de allí que cuando hablamos del efecto de los riesgos de cara al impacto que estos producen cuando se concretan, sabemos que algunos nos van a producir un impacto alto, otros un impacto medio, otros un impacto bajo. Esto desde la perspectiva del análisis cualitativo de los riesgos. Claro, también se aplica al análisis cuantitativo, pero ahí estamos hablando en términos monetarios, en términos de tiempo. Y cuando hablamos de en términos monetarios y en términos de tiempo, estamos hablando en mantener o socavar la imagen de la empresa por una inadecuada administración o manejo de los riesgos. Por lo tanto, eso nos lleva al siguiente aspecto: evaluación de contramedidas para mitigar los riesgos. Y si hablamos de evaluación de contramedidas para mitigar los riesgos, lógicamente tenemos que tener todo un monitoreo de niveles de desempeño de los riesgos administrados, sin dejar pasar por alto, sin ignorar que tenemos que tener propósito del análisis de riesgo para la auditoría. Entonces, cuando hablamos de la planeación de auditoría, debemos tener presente que se refiere a lograr el entendimiento de la misión. ¿Para qué la auditoría? ¿Cuál es la misión o función vital de la auditoría? Y lógicamente a nosotros nos interesa la auditoría a tecnología de la información, porque esa es nuestra especialidad en nuestro campo de acción, auditoría de sistemas. Pero también que tenemos que ponderar los objetivos, el propósito de la auditoría y todo ello enfocado en los procesos del negocio. Otro aspecto importante es la identificación de políticas, los estándares, las directrices requeridas, los procedimientos, la estructura orgánica de la organización como empresa. Y ello nos va a permitir realizar un análisis de riesgo para ayudar a diseñar el plan de auditoría. Hemos mencionado anteriormente que una auditoría de sistemas es más efectiva y es más propia cuando la auditoría se hace con un enfoque de riesgos. ¿Por qué? Porque esa es nuestra misión,
ayudar a identificar a la empresa y ayudar a que minimice los riesgos, reconociéndolos, administrándolos, trasladándolos, manejándolos, aceptándolos, pero debe ser de esa manera. También debemos establecer el alcance y los objetivos de la auditoría. Igualmente necesito desarrollar un enfoque o estrategia de auditoría. Asignar recursos humanos a la auditoría. Y este es un punto importante porque en nuestro mundo actual es bien difícil que una persona, por muy competente que sea, conozca de todo. Conozca de hardware, conozca de software, conozca de networking, conozca de protocolos de comunicación, conozca de análisis de programas, conozca de pruebas de penetración, conozca de análisis de vulnerabilidades. Es imposible. Son campos tan extensos que ya eso está previsto desde la práctica de la auditoría misma, y tenemos, por ejemplo, la NIA 620, que trata de el trabajo de otros expertos. El que usted sea auditor, el que usted sea muy competente, el que usted sea muy entusiasta, el que usted le dedique tiempo a mantenerse actualizado. En este campo nuestro podemos aplicar un dicho popular que dice: para uno que madruga, hay otro que no duerme. Entonces, y ese fue el caso, es importante que tenga la humildad de reconocer a usted mismo que sabe un montón de una determinada especialidad, pero no está al día. ¿Por qué? Y no puede estar al día, es imposible materialmente, físicamente. Tendría usted que dedicarle por lo menos unas 20 horas diarias a leer y a capacitarse. Y el resto de horas del día, ¿qué va a hacer? Y no va a trabajar, solo va a estar capacitando. No, no es posible. Por lo tanto, eso cuando hablamos de asignar recursos humanos a la auditoría, tenemos que ser conscientes de que, si bien es cierto, conocemos un montón y podemos hacer un montón de gestión en el campo de la auditoría en determinados, en 1, 2, 3, 4, 5, 6 especialidades. Pero será bien difícil, por ejemplo, de que usted sea el que conoce todo de todo de todo. Eso no existe. Y usted puede conocer los procedimientos, puede conocer las técnicas, puede conocer las normas. ¿Y qué tal el marco jurídico? Por ejemplo, a usted le entusiasma lo que es la auditoría forense. Hay herramientas. Por supuesto que hay herramientas de software que ayudan a realizar una auditoría forense, pero si va a realizar una auditoría forense, usted tiene que conocer de programación, tiene que conocer ampliamente de sistemas operativos, no sabe con qué se va a topar, toda la regulación y una cosa bien importante que está regulada en el Código Procesal Penal, lo que llaman la cadena de custodia. Y mucho cuidado, porque eso podría dar a la pauta entre que usted hizo un buen trabajo y su trabajo lógicamente va a ser cuestionado por una contraparte. Siempre hay por lo menos dos partes. Y resulta que la otra parte que está contra usted busca aquí o fuera del país recursos competentes que vengan a ver si lo que usted hizo es correcto, es completo, se apega a los procedimientos. Y generalmente cuando hablamos de una auditoría forense hay de por medio todo un juicio ante un tribunal. Y ojo, mucho cuidado, porque eso podría devenir
en que alguien dice, mire, no, lo que ha dicho esta persona que se la lleva de auditor informático forense, técnicamente es cierto, pero la persona mintió. Dijo que tenía tales certificaciones y tal y tal y tal. No tiene dichas certificaciones. Hemos investigado y tuvo una certificación de las que menciona, pero no la revalidó. Porque las certificaciones duran 3 años. ¿Y qué tal si usted no se ocupó? Porque usted es un expertazo y ya se la sabe toda. Y no se preocupó porque le revalidaran su certificación. Si no le revalidaron una certificación, usted no puede seguirse anunciando como que es experto en ese aspecto. Y eso puede echar a perder el juicio. Y si aparte de eso, usted cometió algún errorcito con lo que le dan en llamar la cadena de custodia, estaría en un problema bien serio, jurídicamente, bien serio. Entonces es importante, pues, que cuando hablamos de asignar recursos humanos a la auditoría, no se trata de, hey, venga para acá, ¿quién quiere ser? Vení vos, Juan, Pedro, Luis, Mario. No, cuidado. ¿Cuáles son las credenciales de cada persona? ¿Cuál es el expertise? ¿Cómo comprueba que las certificaciones que debe tener las tiene? No es que las quiso tener. No, es que tomó el curso. Mire, pero yo fui al examen ya. Sí, pero no pasó el examen. Nunca le dieron la certificación. Entonces usted no es. No es. Recuerde, la lógica formal nos enseña en los silogismos válidos. El silogismo válido por excelencia. Una puerta está abierta o cerrada. ¿Es usted certificado en esa especialidad? ¿O no es certificado? No, es que yo tengo el conocimiento y esto ya lo he hecho antes. Momentito. Vamos a la parte formal. Y si la parte formal no tiene la certificación que dice tener, por muy buena labor que haya hecho, por muchos conocimientos que tenga, por muchos descubrimientos que haya logrado y aparentemente probaba con su trabajo la posición que usted estaba tratando de ante un tribunal, ante un juez, eso se pierde totalmente. Y repito, si tiene suerte, no lo mandan a la sombra. Pero a veces esto se vuelve un poquito complicado. Entonces, cuando hablamos de asignar recursos humanos a la auditoría, repito, no es por inspiración del momento. Nada tiene que ver. Competencias. ¿Tiene las competencias? ¿Puede demostrar que tiene las competencias que dice tener? Y otro aspecto importante, crucial, es dirigir la logística del trabajo de auditoría. Quiere decir que debe una persona como director de orquesta, ¿verdad? Que está dirigiendo qué es lo que se va a hacer, en qué momento se va a hacer, quién lo va a hacer, cómo se va a documentar, cómo se va a presentar, cómo se va a elaborar el informe de esta parte. Y eso tiene que ver con la planeación de la auditoría para realizar un verdadero análisis de riesgo. Otros son los aspectos a considerar al evaluar los procesos del negocio. Cuando se evalúan los procesos del negocio relacionados con tecnología de la información, que ya sabemos que tecnología de información, sus objetivos estratégicos deben estar alineados con en paralelo, pues, con los objetivos estratégicos del negocio, de la empresa. Por lo tanto, los auditores internos deben ser capaces de identificar
y evaluar los tipos de riesgo. Identificar los controles para mitigar los riesgos. Se deberá conocer los riesgos comunes al negocio, que son inherentes per se. Se deberá conocer los riesgos de tecnología de la información. Y no hemos mencionado los riesgos de auditoría, que esos también existen. Y si usted es un auditor y es una persona muy competente, usted estará consciente de que hay riesgos de auditoría. Entonces, vayamos un poquito más adentrándonos en lo que es la definición de riesgo. Y tenemos, por ejemplo, una definición de riesgo provista por la Administración de la Seguridad de TI, publicada por la ISO International Standard Organization. Riesgo, el potencial de que una amenaza determinada explote las vulnerabilidades de un activo o grupo de activos, ocasionando pérdidas o daños a la organización. Es que las amenazas están ahí. Se concretan cuando las hacen valer como tal, es decir, que las explotan. ¿Y quién se las explota? Es un hacker, de esos que hay montones y muy competentes, por cierto, y que 24 horas al día están trabajando en eso, aquí, allá o por allá. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? De un riesgo. Y según la definición de la ISO, riesgo es, repito, riesgo es el potencial de que una amenaza determinada explote la vulnerabilidad de un activo o grupo de activos, ocasionando pérdidas o daños a la organización. Entonces tenemos que retomar el vocablo amenazas y tratar de entender qué es eso. Porque hablando de amenazas, los riesgos de un negocio son la probabilidad de que ocurran amenazas que impacten de forma negativa los activos, los procesos o los objetivos de una organización. La naturaleza de las amenazas pueden ser de tipo financiera, regulatoria, operacional y pueden surgir como resultado de la interacción del negocio con su medio o como resultado de las estrategias, de los sistemas, así como de la tecnología, de los procesos, de los procedimientos e información utilizada por el negocio. De manera pues que ese es el concepto de las amenazas, tengámoslo presente. Evaluación de riesgos. Orientar los esfuerzos en identificar los objetivos de la información más críticos o más sensitivos. Una vez estos sean identificados, se realizará evaluación de riesgos para identificar amenazas, determinar la probabilidad de ocurrencia e impacto resultante, y hablamos del impacto que puede ser alto, medio, bajo, medidas adicionales que mitigan el impacto a un nivel aceptable para la gerencia. Y es que la parte de la evaluación de riesgos es muy importante, de manera que mediante la evaluación de riesgos podamos prepararnos para la mitigación de los mismos, por supuesto. Para llegar a poder estar en capacidad de mitigar los riesgos, debemos de primero identificar los riesgos, construirnos un mapa de riesgos, y eso nos va a servir de base como para hacer un esfuerzo en cuanto a la mitigación de riesgos. ¿Y qué es mitigación de riesgos? Son los controles, las contramedidas para mitigar los riesgos identificados y que buscan lo siguiente. En la mitigación de riesgo hablamos de contramedidas que buscan prevenir o reducir, fíjese bien, reducir, no erradicar, prevenir o reducir la probabilidad de ocurrencia de un evento de riesgo.
Si no logramos prevenirla, tenemos que tener la capacidad de detectar que el riesgo ha ocurrido, ¿verdad? También debemos de estar en condiciones de minimizar el impacto. Ocurrió el riesgo, se materializó, se concretó. ¿Cómo debemos estar preparados nosotros para minimizar el impacto negativo ante la ocurrencia de un riesgo? Y el otro aspecto que ya lo mencionamos en la administración de los riesgos es trasladar el riesgo a otra institución. Generalmente trasladamos el riesgo cuando adquirimos un seguro, trasladamos riesgo cuando contratamos una compañía de seguridad física para que proteja las instalaciones, trasladamos el riesgo cuando hacemos otro tipo de contratos como un sistema de videovigilancia y que alguien lo monitoree y que se activen alarmas y que nos ayuden a. Y esa es parte de la mitigación del riesgo. Por supuesto, a usted no se lo van a venir a ofrecer, mire, aquí usted necesita. No, usted tiene que identificarlo, contacte a los especialistas que quiere contratar, negocie, que le expliquen el por qué esto, el por qué lo otro, el por qué la. Conozco, por ejemplo, el caso de una empresa grande en nuestro medio, en donde una unidad organizativa de la empresa lo trasladan de local y le alquilan un local lindo, bonito, grande, en un edificio que alquila a oficinas y le instalan todo un sistema de cámaras de videovigilancia. Un poquito más de un mes de haberse trasladado, ya con todo instalado, todo funcionando, y que era una belleza. Resulta que se les introduce, les roban y les roban todo el equipo de cómputo de esa unidad. Lógicamente, la reacción, ¿verdad? Porque ante una acción siempre hay una reacción. Entonces, a ver los videos de las cámaras. ¿Quiénes fueron? ¿Por dónde entraron? ¿Cuántos fueron? Y se van percatando con que el fabuloso sistema de cámaras de vigilancia con monitores y todo estaba instalado. Estaba funcionando, pero no le habían configurado en el deber la grabación de las imágenes que iban captando. Así que cuando hacen la revisión de las cámaras, no tienen ninguna imagen de lo que ellos sucedieron, de lo que ellos sufrieron. Ahora, si les cuento que esto le sucedió a una unidad de auditoría, usted dirá, ¿cómo es posible? Sencillo. Sí es posible. Sí es posible. Cuando usted se confía que está haciendo bien las cosas, cuando usted no pide la opinión de un experto, pero experto de veras, no al que contrató para que le instalara el sistema de videovigilancia, sino que un tercero, una especie de auditor en ese aspecto, y que le diga si las cosas están bien o no están bien. Es que yo sé, yo conozco, yo instalé. Y es su función. ¿Es usted el experto en seguridad física o es usted auditor? Y de nuevo, estoy refiriendo a esto porque acabo de mencionar que cuando se trata de asignar recursos humanos a una auditoría, no se trata de contratemos 15, 20. No, no importa el número. Lo que importa es el perfil que definió para cada una de las personas que va a contratar. ¿Le va a servir en qué aspecto? Por eso usted tiene que tener un conocimiento previo de qué está haciendo y tiene que tener
ya la visualización de cuáles son las competencias que necesita cada individuo. Es que no se trata de que tenga 15, 20, 30, 100. Se trata de que tenga los auditores cuyas competencias profesionales son las que necesita para que ellos desarrollen su trabajo. Así que, repito, cuando hablamos de mitigación de riesgos, lo repito, estamos hablando de prevenir o reducir la probabilidad de ocurrencia de un evento de riesgo, de detectar que la ocurrencia ya se dio, de minimizar el impacto al ocurrir este evento de riesgo y probablemente antes de que suceda, trasladar el riesgo a una institución que pueda hacer cargo de manejar su riesgo. Y eso nos lleva a la evaluación de contramedidas para mitigar los riesgos. La evaluación de contramedidas deberá realizarse mediante un análisis previo de costo-beneficio. El análisis de costo-beneficio puede basarse en cualquiera de las siguientes opciones. Uno, el costo del control comparado con el beneficio de minimización del riesgo. La tolerancia a riesgo de la gerencia. Por ejemplo, nivel de riesgo residual que la gerencia está preparada para aceptar. Tercero, los métodos periféricos de reducción de riesgo. Por ejemplo, eliminar el riesgo, lo cual está un poquito complicado. Minimizar la probabilidad de ocurrir, eso sí es más factible. Minimizar el impacto, por supuesto que en eso nos vamos a enfocar muy seriamente. Transferir el riesgo, asegurarlo. La evaluación de contramedidas para mitigar los riesgos, dijimos inicialmente, el costo de control comparado con el beneficio de minimización del riesgo. Y en buen salvadoreño tenemos un proverbio que dice, es que me salió más caro el caldo que los frijoles. Eso puede suceder también a nivel de empresa, ¿verdad? Cuando usted está pagando por un control y el beneficio que le dé este control será la quinta o la sexta o la décima parte de lo que está pagando, no tiene caso. Tiene que buscar siempre un equilibrio, costo-beneficio, cuánto le cuesta y cuánto le repercute. Porque a lo mejor usted decide, no, esto lo puedo manejar como riesgo residual que voy a aceptar. Voy a aceptar. Y usted sabe que esa cantidad de plata o de información o de prestigio o de lo que sea lo va a perder en el ejercicio fiscal. Pero usted ya está consciente de eso, ya está preparado para. De manera pues que cuando se habla de evaluar las contramedidas para mitigar los riesgos, el análisis de costo-beneficio es prioritario. No lo puede obviar. Es de las cosas que tiene que tener presente para poder manejar, ¿verdad? Por supuesto, luego viene el monitoreo. Monitoreo de los niveles de desempeño de los riesgos que está administrando. Y esto tiene que ver con la presencia de cambios significativos en el entorno. Cambios significativos en el entorno. Poder adquisitivo, gustos y preferencias, marco regulatorio, marco jurídico que cambia, condiciones de la ciudad o del país. Le refiero, por ejemplo, un riesgo a nivel nacional que estamos visualizando en términos generales, esto no es tecnología ni información, es economía, con respecto a la seguridad alimentaria. Y es que muy pocas parcelas se siembran, muy pocas para el consumo que tenemos. Y si a eso le agregamos que este año, 2023,
tenemos en perspectiva un invierno raquítico. Entonces, ¿qué pasa cuando no hay la suficiente lluvia o cuando llueve un montón y después deja de llover? ¿Y qué pasa con los cultivos? Sencillamente los cultivos sufren. ¿Por qué? Porque no se desarrollan, porque no se logra la cosecha, porque un montón de aspectos que suceden y que impactan sobre el resultado. Cambios significativos en el entorno. Estoy hablando hace un momento, me salí un poquito del tema y hablo del medio ambiente respecto al invierno que esperamos tener para este año, según los expertazos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? No vamos a poder lograr todo. Eso significa un riesgo alimentario. Lógicamente, esto nos lleva a un riesgo de otros aspectos. Ya hemos hablado del poder adquisitivo o lo hemos mencionado. Y si el poder adquisitivo de los individuos en general se ve disminuido, no van a poder consumir lo mismo. Porque es obvio, ¿verdad? Y eso creo que todos nosotros, si le echamos una miradita al entorno en general, podemos inferir que esa es una realidad concreta que está afectando y que afecta a los individuos de forma individual, particular, a las empresas porque el volumen de ventas disminuye. Eso es los que venden productos y servicios, y los que venden hacen prestación de servicios y mira, fíjate que te iba a contratar 2 servicios de análisis de vulnerabilidades y de test de penetración, pero solo te voy a contratar uno, ¿viste? Y es que desaparecieron los riesgos. No, en lo absoluto. ¿Qué fue lo que desapareció? La capacidad adquisitiva. Y eso, lógicamente, tiene que ver. Por lo tanto, cuando hablamos de monitoreo de los niveles de desempeño de los riesgos, podemos identificar fácilmente 3 aspectos: evaluación de riesgos, mitigación de riesgos, reevaluación de riesgos. Y es que no se confunda. Cuando hacemos una evaluación de riesgos, esto nos lleva a identificar determinados riesgos que hay que subsanar. Es lo que le llamamos mitigación de riesgos. Pero lógicamente, cuando hemos hecho la evaluación y luego la mitigación de riesgos, no podemos dormirnos en nuestros laureles, sino que inmediatamente hay que hacer una nueva reevaluación de riesgos. Por eso hace un momento pone el ejemplo. Si la empresa acostumbra, porque se toma muy seriamente la seguridad y acostumbra a contratar servicios profesionales a empresas extranjeras generalmente, para que le hagan un penetration test y un análisis de vulnerabilidades, que en una empresa de las grandes de nuestro medio, eso puede andar entre cada servicio entre unos 70 a 100 mil o $120,000 cada una. Y ya nos hicieron la evaluación de riesgo y nos detectaron ciertas vulnerabilidades y nos dieron cómo corregirlo. Ejecutamos las medidas remediales. Y después de que ejecutamos las medidas remediales, es necesario una nueva evaluación de riesgo, por eso le llamamos una reevaluación, para ver si efectivamente los riesgos que fueron identificados están subsanados totalmente o están subsanados parcialmente, porque cambiaron las condiciones. Y eso de que cambian las condiciones es cosa de todos los días cuando hablamos de tecnología de información.
De manera que se hizo una acción de este tipo esta semana, por decir algo, y en las siguientes 4 o 6 semanas se hace la ejecución de todas las medidas correctivas o remediales para subsanar los riesgos que fueron identificados. ¿Y después qué? Ya nos sentimos felices, satisfechos, conformes. Me gasté $70,000 y ya... Y las condiciones cambiaron. Y si las condiciones cambiaron, puede ser que los riesgos que fueron identificados en el momento anterior han sido subsanados, pero hoy hay nuevos riesgos. Y por lo tanto, eso hay que trabajarlo de nuevo. Y por ahí que viene el concepto de reevaluación de riesgos. Todo lo que hemos expuesto hasta el momento nos lleva a identificar que para la auditoría tiene que tener ciertos propósitos de análisis de riesgo. Y estos propósitos de análisis de riesgo para una auditoría, tecnología e información, pueden consistir en la identificación de riesgos y amenazas para un ambiente de tecnología e información y para los sistemas de información. Identificación de controles internos específicos de los sistemas. Controles internos específicos de los sistemas. Recordemos que una época en que se usaba una expresión así como salomónica, ¿verdad? Garbage in, garbage out. Si le metemos basura al computador, él va a moler, por decirlo de alguna manera, esa basura y nos va a dar como resultado basura. Eso no es aceptable más. Por lo tanto, necesita ciertos controles internos específicos en los sistemas. Por ejemplo, si va a capturar un dato de una persona, el nombre, comencemos por el nombre, lo más obvio. Y resulta que la persona dice que su nombre es medio coqueto y que se escribe con un apóstrofo y le En términos generales, sabemos que en nuestro país hay una ley del nombre. Y esa ley del nombre no le permite que lleven apóstrofo. Es que mi nombre es extranjero. No. No. Controles internos específicos de los sistemas. Porque después no va a saber usted si para otras instituciones, generalmente las instituciones que tienen el control, ya sean estas financieras o comerciales, y le van a decir, corríjame este nombre no está bueno. Pero usted ya hizo contrato, ya hizo negocios, tiene años de... Y entonces, ¿cómo arregla la situación? ¿Y cómo evita que esa situación se vuelva a presentar? Y usted tiene que tomar ciertos controles internos específicos. Por supuesto, lo de los controles internos específicos no podemos aplicarlo así a mano llena, como que quien está pescando con una atarraya. No. Tiene que ser una selección previa de las áreas de sistemas que va a examinar. Y debe de ir puntualmente sobre aquellos aspectos que son relevantes, aquellos que merecen la atención y que merecen que le dedique esfuerzo, el tiempo, el esfuerzo, el uso de profesionales altamente capacitados, son recursos de la empresa. Y no estoy hablando, ni siquiera he mencionado, de los recursos monetarios que la empresa eroga para pagar salarios, para contratar servicios profesionales, para adquirir hardware, para adquirir software, para adquirir appliances. Tiene que ser sobre los aspectos relevantes, los más relevantes, aquellos que valgan la pena. No puede ponerse usted a tratar de abarcar todo, por eso tiene que ser selectivo, seleccionar las áreas para examinar.
Y por supuesto, si va a tener controles internos específicos en los sistemas de información, debe definir controles para la ejecución de desde la planeación y la ejecución de la auditoría. Y la auditoría como tal tiene que estar orientada a cubrir ciertos objetivos. Y por supuesto, eso le va a servir de soporte de las decisiones y o recomendaciones de auditoría basadas en riesgo, que es lo que hemos estado hablando. Y por lo tanto, vamos de nuevo a la evaluación de riesgos, que consiste en determinar las amenazas o identificar las amenazas, en determinar la probabilidad de ocurrencia e impacto resultante de la concretización o materialización de un riesgo, en las medidas adicionales que mitigan el impacto a un nivel aceptable para la gerencia, porque hemos dicho, mire, no los puede erradicar, es mentira, no los puede desaparecer, esos van a existir. Entonces vamos a la parte de la mitigación de los riesgos. Los controles son contramedidas para mitigar los riesgos identificados que buscan lo siguiente: prevenir o reducir la probabilidad de ocurrencia de un evento de riesgo, detectar la ocurrencia de un evento de riesgo, minimizar el impacto al ocurrir el evento de riesgo, trasladar el riesgo a una institución que sea a cargo de. Y por supuesto, podemos hablar cuando se aborda el tema de los riesgos, que hay un análisis cuantitativo del riesgo. Y para el análisis cuantitativo del riesgo es necesario hacer cálculos numéricos con números reales. Y hablamos de varios métodos. Por ejemplo, el Single Loss Expectancy, SLE. Single Loss Expectancy o SLE es la cantidad de dinero de un único evento que representa para la empresa el valor de pérdida cuando una amenaza específica se materializa. Y tenemos, por otro lado, a lo que le llaman el asset value por exposure factor. El valor del activo por el factor de exposición al riesgo es lo que nos da el single loss expectancy, o la cantidad de dinero de un único evento que representa para la empresa el valor de pérdida cuando una amenaza específica se materializa. El factor de exposición representa el porcentaje de pérdida por la materialización de un activo específico. Por ejemplo, si una bodega contiene mercancías por valor de $150,000 y un conato de incendio destruye una sola vez en el año el 25% de las mercancías que están en esa bodega, ¿de cuánto es la pérdida? Si el valor total de la mercancía era $150,000, el 25% de esos 150,000 es $37,500. 25%, ¿verdad? De manera, y eso lo podemos repetir desde otros aspectos, como no solo las facilidades o las instalaciones, sino que los secretos de marca, un servidor de archivos, a los datos que puedan ser afectados o destruidos por un virus, la información de los clientes de tarjeta de crédito, en fin, ahí tiene para darse gusto. Y por supuesto hay algo que le llaman Annualized Loss Expectancy, ALE, pérdida, expectativa de pérdida anualizada. Y el SLE, por la expectativa de pérdida anualizada, o Annualized Rate de ocurrencia, ¿verdad? La tasa de ocurrencia anual
nos va a dar el ALE, Annualized Loss Expectancy. Y el ARO, que es Annualized Rate of Occurrence. La tasa de ocurrencia anualizada es el valor que representa la frecuencia que un específico riesgo se materializa en un ejercicio fiscal. El rango de esta frecuencia puede ser de 0.0, nada, ninguno, nunca, hasta 1.0, al menos una vez al año. Mayor que 1, varias veces en el año, o cualquier valor entre ellos. Y puse el ejemplo de incendio, porque ustedes ven las publicaciones que hacen los medios con alguna frecuencia, que hay incendios en maleza, que hay incendios en estructura, que hay incendios en esto, que hay incendios en el otro. Ese es uno de los riesgos naturales frecuentes. Esta época del año con mucha más razón, porque es una época calurosa para nosotros. De manera pues que es uno de los riesgos como a considerar. No es el único, ¿verdad? Y por supuesto tenemos desde otro aspecto el análisis cualitativo de riesgos. Y cuando hablamos del análisis cualitativo de riesgos, podemos decir que el impacto que cause un riesgo al materializarse, pues alto, medio, bajo, dependiendo a qué se aplica, ¿verdad? Y qué es lo que estamos tratando de analizar. Y eso hay que tener un cierto expertise para identificar los diferentes riesgos, de manera que podamos en un momento dado decir, bueno, por ejemplo, tomemos uno de ellos como ejemplo nada más. Clave de los administradores de equipos genéricas. Sabemos que cuando instalamos un sistema operativo Windows Server, por decir algo, en un servidor de aplicaciones, lo primero que nos pide en la instalación de Windows Server es que le cambiemos la clave. Porque el Windows Server, para que usted lo abra y lo pueda instalar, viene con un usuario, admin, y una clave genérica, admin, y le dice, cambie la clave. No lo forza. Pero ¿qué pasa si no cambia la clave? Después alguien entra, admin como usuario y admin como clave. Va para adentro y hacen ese servidor lo que se le antoje. Por lo tanto, ese es un posible riesgo. Claves de administradores de equipos genéricas. Y si eso no ha sido cambiado, en caso de materializarse, significará un impacto alto, medio o bajo. Dependiendo del uso que se le dé al servidor, lo menos que puede ser un impacto medio. No porque si es un servidor aplicativo, puede ocurrir cualquier cantidad de cosas. Entonces el impacto, si se puede concretizar, es alto. Y así podemos enumerar una cantidad de aspectos que influyen en el análisis cualitativo de riesgos. Por ejemplo, que el personal de servicios generales, las personas que hacen limpieza, ingresen sin control de acceso. No, si es que el que pase, si no, está bien, abrirle. ¿Y quién es esa persona? Generalmente estas personas trabajan en hora en que la oficina no está dando servicio al público. ¿Y quién lo supervisa? ¿Y quién les permitió entrar? ¿Y quién autorizó que podían entrar sin ningún control? Jóvenes, es una gama bien amplia de aspectos que hay que considerar, ¿verdad? Y así por el estilo, ¿verdad? De manera que tenemos que ver muchos de esos aspectos y cuidado con ellos. Habiendo abordado así a vuelo de pájaro el tema de los riesgos y la administración de riesgos y qué es lo que significa un riesgo y es la materialización de una amenaza o de una vulnerabilidad que pueda ser explotada. Por supuesto, uno de los aspectos que es interesante
para prever o para administrar o para manejar el riesgo es cuidar lo que es la infraestructura de cómputo, el hardware. Las computadoras pueden desempeñar varias tareas casi simultáneamente. A nosotros nos da la impresión de que la computadora está ejecutando muchas tareas concurrentemente, porque vemos que se realizan para nosotros, que nuestra capacidad es bien limitada, nos da la impresión de que se realizan en el mismo momento todo. Pero sabemos que matemáticamente no es cierto. El computador realiza una tarea, cuando termina realiza otra, luego realiza otra, luego realiza otra. Lo que pasa es que las unidades de tiempo, o mejor dicho de otra manera, la velocidad a la que realizan las tareas es tan alta que nosotros tenemos la impresión de que las está haciendo todas en el mismo momento. Y por ahí surgió un concepto del multitasking o multitarea. Dice, cada tarea es segmentada y se asignan tiempos de procesamiento para cada segmento, lo que da un efecto de realización simultánea, como que fueran concurrentes. No es cierto matemáticamente hablando. Lo que sucede es que los tiempos de ejecución son tan altos, tan veloces, que nosotros no somos capaces de diferenciar que terminó una y va la otra, y va la otra, va la otra. Y para nosotros tenemos la impresión que todo lo dicen en el mismo instante, como que fuera magia. No es cierto. Otro aspecto es el procesamiento múltiple o multiprocessing, que ejecuta programas simultáneamente con el uso de varios procesadores. Bueno, eso es harina y otro costal, porque si tiene más recursos, y les pongo como ejemplo, si usted tiene una computadora personal, una laptop o una desktop, dígame, su laptop o su desktop, ¿cuántos procesadores tiene? ¿Cuánta memoria RAM tiene su laptop o su desktop? Generalmente una laptop o una desktop tiene 4 megas de RAM, Random Access Memory, que es la memoria que sirve para ejecutar las tareas. Dejémoslo ahí. Perdón, los procesadores. Tiene un procesador. Es que este es un i7, ya no es dual door, sino es que es quad door. Sí, pero tiene un procesador. Compare esos elementos de los recursos de su computadora personal versus ese aparatito que anda en las manos que hay todo el día y que usted le llama smartphone. ¿Cuántos procesadores tiene su smartphone? Para empezar, procesadores, luego vamos por memoria interna, luego vamos porque le puede adaptar una tarjeta de memoria externa y si la memoria interna tenía 64 gigabits y los procesadores tenía 6, 8, 14, que los tiene, y usted lo puede comprobar al revisar la configuración de su teléfono celular de alta gama, eso que le llaman smartphone, que la gente dice un teléfono inteligente, aunque smart, S-M-A-R-T, significa otra cosa. Pero para simplificarnos, a nosotros no me da, es que es inteligente, más inteligente que usted. Si usted recapacita, le están diciendo, usted es dundo, el teléfono es inteligente, pero usted no. Pero bueno, ya ese harina y otro costal, ¿verdad? Si usted se la quiere tragar y diga, sí, es que el teléfono es inteligente, yo soy el dundo. Sí, el teléfono lo está haciendo dundo. Eso no se discute, ni aquí ni en la China. El teléfono lo está haciendo dundo. El teléfono hace muchas cosas por usted que antes usted usaba el cerebro. O ya no, ¿para qué? Y recuerde que Charles Darwin, en su libro El origen de las especies, nos dice y nos demuestra, órgano que no se usa, se atrofia. Si usted no usa el cerebro, después ya no le sirve para nada, ¿verdad? Igual que si no usa algo otra cosa, ¿verdad? Después no le va a servir.
Así que nada de eso. Tenemos también el concepto de procesamiento múltiple, multiproceso. Ejecuta programas simultáneamente con el uso de varios procesadores. Usos múltiples o multi-using, la capacidad de acceder y compartir el sistema operativo de un equipo con varios usuarios en forma simultánea. El multithreading es la capacidad de un programa de ejecutar varias actividades en forma simultánea, concurrente. Entre las ventajas están la optimización del procesador y minimización del tiempo inactivo dentro del procesador. Y otro concepto muy interesante es lo que le llama, dentro de la infraestructura de cómputo, el hardware, el grid computing. Grid computing, un sistema de software y hardware que permite compartir recursos de cálculo y de almacenamiento utilizando la red para solucionar problemas de usuarios que pertenecen a una o varias organizaciones que están distribuidas geográficamente. En lugar de usar un computador para ejecutar una tarea, usa más de uno, todos haciendo lo mismo. Y eso últimamente se ha visto muy evidenciado con la guerra cibernética, los ciberataques que se lanzan de país a país y que tanto nos dicen los medios. Y en una de esas publicaciones un país ufanaba que estaba lanzando ataques cibernéticos mediante el concepto, no lo decían, pero lo van a entender, grid computing. 10.000 computadores lanzando un ataque cibernético contra un país considerado enemigo. 10.000 computadores, todos haciendo lo mismo. La capacidad de cómputo se ve maximizada en su mayor expresión. Así es que ojo con ello. Entonces tenemos, por supuesto, usted puede ver que en su computadora usted puede saber qué está pasando con la utilización del CPU, que se documentan el uso de los recursos del computador y de los periféricos. Incluye medios de almacenamiento secundario. Se debe verificar que el promedio de uso de los equipos se encuentre entre un 85 y un 95%. Ocasionalmente puede alcanzar el 100% o caer por debajo del 70%. Esto dependerá mucho de a qué aplicación está dedicada este computador, ¿verdad? Y entonces se toma en consideración lo que le llaman el capacity plan. ¿Y para qué se monitorea esto? Para saber si en un momento dado, en una fecha pico, un momento pico, los recursos de cómputo van a ser capaces de soportar la carga o sencillamente necesitan más CPU, necesitan más memoria, necesitan más procesador. Si no se cumplen estas características, entonces los recursos están subutilizados. Puede que el CPU de usted esté ocupando un 30% cuando está súper atareado o súper cargado. Diferente que esté por ahí por el 90, 95%, 100% por un momentito, lo que le llamamos picos. De manera que utilización del CPU, y esto se puede averiguar fácilmente en su computadora. Jóvenes, el auditor de sistemas debe comprender que la cantidad y la distribución de estos requerimientos tiene una flexibilidad intrínseca, que razonar la conveniencia de consolidar las aplicaciones en un número pequeño de servidores grandes, apilamiento de aplicaciones, o en un número grande de pequeños servidores hace una diferencia enorme. Y hoy día se habla mucho de la virtualización de servidores, de manera que en un servidor físico al cual se le instala un software conocido como VMware o Hyper-V de Microsoft, en ese servidor físico puede al instalarlo y luego instalarle el sistema operativo a cada uno de los servidores lógicos
Claro, ¿cuántos servidores lógicos va a tener un servidor físico? ¿3, 5, 7? ¿Y qué carga de trabajo va a tener cada servidor? ¿Y cuántas en memoria principal tiene, memoria RAM, tiene el servidor? ¿Y cuánto almacenamiento en disco? Porque cuando hace la virtualización de servidores, ya sea por VMware o Hyper-V, entonces asigna recursos de memoria y de almacenamiento en disco a cada uno de los servidores. Y tiene, cada uno de ellos tiene que tener los suficientes recursos para ejecutar la tarea que le van a asignar sin mayor dificultad, ¿verdad? Sin que se estrese. Por lo tanto, es bien importante en una instalación considerar la virtualización de servidores. Y usted, señor auditor de sistemas, debe estar familiarizado con estos aspectos de virtualización de servidores. Y entonces ya no se trata solo de que usted sepa cómo instalan un sistema operativo Windows Server y por qué en un servidor físico hay 3, 4 sistemas operativos Windows Server instalados y si le instalaron como base VMware software o le instalaron Hyper-V de Microsoft. Jóvenes, estamos llegando al punto donde asustan. Y por supuesto, esto sin mencionar que en ciertas instalaciones hay lo que le llaman host. Host es el servidor principal, ese computador principal, perdón, ese computador que tiene una cantidad enorme de recursos que cuando llegan a ser altamente significativos, ese host recibe el nombre de mainframe. Mainframe. Déjenme decirles, en Centroamérica y el Caribe jamás hubo mainframe. Nuestras empresas son tan pequeñitas. Primero, no tienen la capacidad económica. Segundo, no tienen la necesidad de tener un mainframe, que eso es otra cosa, ¿verdad? Aparte que lo tiene que autorizar. Si usted lo compra en los Estados Unidos, el Departamento de Estado de los Estados Unidos lo primero que hace antes de permitir el embarque hacia el país de destino del computador que esté comprado, dicen, ¿y este computador para dónde va? Y empieza toda una investigación. ¿Y qué empresa? ¿Y qué es lo que hace esta empresa? ¿Y cuántos clientes? ¿Y cuántas transacciones diarias? Y a lo mejor no le dan la autorización para que ese mainframe sea exportado a su país. Entonces, en nuestro medio se ocupan computadores que le llamamos de middle range, de rango medio, ¿verdad? ¿Qué es un mainframe? Se trata de una enorme o gran computadora central, la cual es capaz de realizar millones de instrucciones por segundo, millones de instrucciones por segundo. Además, tiene la capacidad de trabajar de manera ininterrumpida. Incluso si se tiene que cambiar algún componente del mainframe, ya que su diseño es modular, le permite continuar trabajando sin parar y sin necesidad de reiniciarse. Ese es un mainframe, que repito, en nuestro medio nunca hubo, ¿verdad? Así es que, jóvenes, vamos a quedarnos por aquí por el momento. Les recuerdo, esta es la semana 11, van a tener su segunda prueba objetiva, tienen material, bastante material que está considerado en su segunda prueba objetiva, ¿verdad? Que la van a tener el miércoles del mediodía para abajo porque alguien me solicitó, mire, licenciado, es una persona que por lo visto está pendiente del material, aunque, y mire, es bastante material que tenemos. Ok. Su evaluación, su segunda prueba objetiva, que creo que es la EVA 106, la van a tener el miércoles del mediodía para abajo. Y yo les voy a poner ahí el momento último que tiene que devolverla debidamente contestada. Y por supuesto, ya comenté, lo reitero,
algo bien importante es que conozcamos, sepamos de la existencia y conozcamos cómo funcionan los sistemas numéricos, esos usados en computación, de los cuales, de los 3 usados en computación, el decimal, el binario y el hexadecimal, nosotros en las relaciones de comercio, como los humanos, solo usamos el decimal, que no sabemos cómo funciona, pero lo hacemos, ¿verdad? Entonces, no, en este caso es importante conocerlo y poder hacerlo, poder saber identificar cómo funciona. Así que, jóvenes, no puedo decirles suerte, sino que puedo decirles estudien, es importante. Se requiere que ustedes estén bien conocedores, que sus competencias profesionales estén sólidas, ¿verdad? Y que puedan conversar con otro profesional en el mismo nivel y se entienden. No nos vayamos a que, ¿qué fue lo y eso qué es usted? No. Les he pasado suficiente material. Les he pasado videos, les he pasado enlaces de videos, les he pasado enlaces de documentos de COVID. No hemos hablado de las otras metodologías todavía, pero no es porque no existan y las vayamos a tocar, pero con eso tienen suficiente para. Así es que COVID es otro de los aspectos que está incluido como metodología en su segunda proyectiva. Lo mejor de lo mejor. Los dejo en paz por el momento y estoy pendiente de ustedes. Quien quiere comunicar con gusto y ahí estaremos pendientes. Hasta entonces, hasta la próxima, ¿ok?